Queridas amigas y amigos del blog El Santo Nombre, de la fraternidad El Santo Nombre, y a todos aquellos que nos miran a través de YouTube o de otros medios. Es una alegría estar juntos de nuevo. Quiero seguir comentando esta semana aquella práctica sugerida o recomendada que subiéramos a través de un vídeo el 1 de enero pasado. Esta cuestión de lo sagrado, este afán, este deseo que tenemos de permanecer conectados, en conexión con lo que podemos llamar la divina presencia, las manifestaciones de lo sagrado en la jornada, en el cotidiano. Ese modo de ser y estar en el cual nuestra vida cobra sentido, en el cual los significados se nos hacen evidentes, o al menos los percibimos más fácilmente. Es un tema extenso, es un tema hermoso. Esto de la mirada sagrada o de la mirada profana. Y de a poquito lo vamos a ir desarrollando, si Dios quiere, en este mes de enero. Abundemos un poco sobre esta cuestión de lo sagrado, del permanecer en la presencia, que es lo mismo que vivir en el presente realmente, estar despiertos al presente. Abundemos un poco en esto para después también precisar alguna práctica que nos sirva para estos días. No se trata de cambiar de práctica muy seguido. No es como ir a probar fragancias de perfume o degustar distintos sabores. Las prácticas han de incorporarse, es decir, han de hacerse cuerpo en nosotros, hasta que se transforman en una especie de hábito o segunda naturaleza, al decir de los monjes de Filocalía. Es cuestión de cimentarse, de hacer cimiento en una práctica, hasta que después de tan incorporada que la tenemos, ya resulta parte nuestra, por así decir, y es ahí recién cuando conviene incorporar algún nuevo recurso o algún otro método para profundizar en la vida espiritual. Al menos así lo vivimos nosotros y es lo que tratamos de transmitir. Con esto de lo sagrado, fíjense, ¿qué es lo sagrado? Cualquiera puede ir ahí a Google o a alguno de estos motores de búsqueda en Internet, buscamos etimología de lo sagrado, orígenes de la palabra en el latín, raíces indoeuropeas. Pero cuando ustedes escuchan que algo es sagrado, todos tenemos una cierta sensación clara de a qué se refiere el asunto. Por ejemplo, tierra sagrada, tierra santa. ¿Por qué tierra santa es tierra santa? Pues porque allí caminaron los pies del Señor. Por allí pasó el Señor Jesús, anunciando el advenimiento del reino de los cielos en el corazón de los hombres. Allí vino el Verbo a traernos un mensaje de redención y pisó esa tierra. Estuvo orando en el huerto de Getsemaní y fue hacia el Gólgota, etcétera, etcétera. Eso es tierra sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque pasó el Señor por allí. Un santuario, un santuario de una virgen o donde están los restos de un santo y se peregrina año tras año a ese lugar considerado sagrado. Porque allí hubo una especial manifestación de esa fuerza misteriosa a la que llamamos el Espíritu de Dios. Allí se manifestó con claridad a través de ese santo, a través de esa persona.
Y la gente va a ese santuario con fe. Y la fe es energía del espíritu. Y la gente peregrina y pone sus manos en actitud orante sobre la escultura, por ejemplo, la figura del santo o de la Virgen o del Cristo o esa cruz, esa gruta, y la gente va con fe y pone la energía del espíritu que es en esos pies de la escultura y le reza y le pide, le agradece. Y esa fe, esa energía, de algún modo queda allí. Y el santuario cada vez es más santo, por así decir. Cada vez acumula más la fe de los creyentes. Y entonces va otra persona y toca allí y recibe esa fuerza misteriosa, la misma fuerza que salía del manto de Jesús en el episodio de la hemorroísa. Esa misma fuerza vuelve al fiel creyente en forma de curación, en forma de iluminación, en forma de paz del corazón, emanando de ese territorio, de esa tierra sagrada. Misteriosos y fascinantes fenómenos dignos de estudio e investigación, y así muchos lo han hecho, han investigado, han estudiado. Como yo les decía el otro día, el caso de Mircea Eliade, este gran historiador de las religiones. Él tiene una obra de 4 tomos, si no me equivoco, de historia de las religiones, y muchas otras obras y ensayos donde aborda este tema de lo sagrado y de lo profano. Y se mete con todas las culturas y todas las religiones. Muy interesante. Es un poco académico, pero muy interesante. Entonces, ahí tenemos un acercamiento más a esto de lo sagrado. Es sagrado aquel sitio, aquel lugar, donde se manifestó especialmente Dios. Por eso el Sinaí, por eso el Horeb, por eso la misma Jerusalén. Pero ya decíamos el otro día que en realidad, más allá de estas especiales manifestaciones, todo es sagrado, porque ¿dónde si no se manifestó el Señor más claramente que en la existencia misma? La creación misma es un evento cósmico totalmente sagrado, el cual damos por sentado porque vinimos a la existencia y ya nos acostumbramos. Ya damos por sentado el mundo. Por eso es importante despertar a la sacralidad de la existencia, a la extraordinaria manifestación divina que implica el estar vivo, y no estar como adormecidos a esto que ya no le damos ninguna importancia, y por lo cual andamos ocupados en menudencias, nos pasa a todos, o quejándonos de tonterías minúsculas, como si olvidara este misterio tremendo en el cual estamos inmersos todos. Fíjense lo que es una semilla, una pequeña semillita de cualquier especie de árbol, una cosita muy pequeñita que tiene dentro de sí un plan, una intención sagrada. Esa semilla entra en tierra, recibe los nutrientes, recibe la luz del sol en medio de un ambiente con aire, húmedo, etcétera, y empieza a desplegar el supremo designio que vive en esa semilla. ¿Qué decir de un bebé? ¿Por qué la mujer embarazada es cuidada especialmente donde vaya? Porque su vientre es sagrado, porque alberga una vida que está adviniendo. Hay un devenir que se promete en ese vientre. Y entonces los seres humanos a lo largo de la historia han cuidado especialmente el vientre materno, por lo que aloja allí, la semilla que está allí.
pero ya ni nos maravillamos de ese proceso de gestación que ocurre ahí. Del mismo modo que no nos asombramos mucho de que la Tierra gire y de que cada día podamos ver el Sol nuevamente, y de que la órbita del planeta sea perfecta en relación a la luz que tiene que recibir. No nos maravillamos de la atmósfera, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando en otra ocasión porque nos gusta mucho el tema, pero lo ordinario es sumamente extraordinario. Y cuando decimos que es extraordinario, estamos también hablando de esta sacralidad, de este rastro de Dios que tiene todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. Porque estamos viviendo en un templo, el templo universal de la creación de Dios, aunque lo olvidemos. No es ocioso hablar de estas cosas, porque si nosotros no nos hacemos conscientes de esta realidad, se nos va a dificultar mucho en la jornada, en el día a día, en el cotidiano, vivir desde allí, vivir conscientes de esta realidad y obrar en consecuencia. Es mucho más fácil ejercitar la coherencia cuando vivimos atentos a esta realidad. Es mucho más sencillo. ¿A dónde nos lleva esto? A la concepción que tengo de mí mismo, a la concepción que tengo de los demás y por lo tanto de la vida. Soy un proceso espiritual. Yo soy un proceso espiritual. Soy un ser humano, sí. Hay cuerpo, hay mente y hay un espíritu que anima al cuerpo y permite el funcionamiento de la mente. Ese espíritu invisible que Dios insufló a la materia inerte para que esté viva. Ese espíritu esencial que soy, el Hijo de Dios que soy, está en proceso. No está muerto, no está estático. No es una foto, es una película. Yo soy un proceso espiritual. Tú lo eres. Todos lo somos. Y la vida entera es un proceso espiritual. Misterioso, difícil de comprender para esta herramienta limitada. Esta conciencia de ser proceso, es decir, decíamos en Ávila el otro día en un retiro que tuvimos la gracia de compartir con muchos hermanos, el proceso espiritual que soy implica que el ser humano es un gerundio. El ser humano no es, sino un siendo. Soy siendo, un devenir sagrado que está en desarrollo, no está completo. Como dice Máximo el Confesor en Filocalía, Dios nos sigue creando. La creación continúa. ¿Cómo? A través de los acontecimientos que vi. Fíjense, quiero unir dos o tres conceptos. Hemos solido usar con frecuencia el libro del padre Causá, de un jesuita, el Tratado del Abandono a la Divina Providencia, o el Tratado del Santo Abandono a la Divina Providencia, donde el padre Causade, un director espiritual de unas religiosas en Francia, creo que a principios del siglo XIX o por ahí no estoy seguro, siglo XIX creo. Este padre jesuita les decía a estas hermanas a través de las cartas, cartas que luego se recopilaron y se hizo este librito. Les decía, el momento presente es un embajador de la voluntad de Dios. Hay que tratar a los acontecimientos como mensajeros de la voluntad divina. Qué buen concepto, qué buena idea, qué práctico esto. Quiere decir que cada acontecimiento me trae un mensaje, como hacen los embajadores, ¿no?
que portan un mensaje de quien los ha enviado, el presidente de tal o cual país. Los acontecimientos son portadores de un mensaje. El momento presente me trae una enseñanza. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque la creación continúa en desarrollo. Yo mismo estoy en desarrollo, soy un proceso. Dios me sigue creando a través de lo que ocurre en la vida. A todos nos sigue creando. Entonces, cuando me concibo como proceso, la cosa cambia. No soy fruto del azar, no soy el resultado de una mezcla ameboidal de sustancias electroquímicas inervadas por no sé qué, y termino aquí yo hablando. No. Hay un proceso intencional que se desarrolla en mí, en nosotros, del mismo modo que lo podemos ver en una semilla y después aparece un ciprés, un álamo, un roble, un jazmín. ¿Y cómo viene a ser esto? Entonces la ciencia da distintas explicaciones y están muy bien y son muy coherentes. Y entonces se ha planteado un choque entre la evolución y la creación, el creacionismo y el evolucionismo. Darwin y la religión, por decirlo en términos simples. Y resulta que no hay tal oposición. Por ejemplo, como nos decía Teilhard de Chardin, otro jesuita, muy estudiosos los jesuitas, muy diversos y muy plurales y tolerantes, al menos en las figuras que conocemos. ¿Qué nos decía? Que este hombre, que era arqueólogo, era también, creo, geólogo, bueno, era un científico, además de sacerdote y teólogo, y él, claro, hacía sus investigaciones de campo y se encontraba con los fósiles y distintos estratos geológicos, donde aparecían distintos momentos de la evolución de tal animal, de tal artrópodo, ¿no? De tal especie. Entonces, él no podía negar la evidencia de la evolución. Pero esto no se contradice con la creación, porque la evolución es una de las herramientas que Dios usa para hacer la creación. Dios lanza su impronta, lanza su intención sagrada en las diversas semillas y en el ser humano, y esto va en proceso, va siendo, va en camino. Es decir, la evolución es admisible y es evidente si uno estudia un poco de arqueología, de geología, de la evolución de las especies, es totalmente coherente con que Dios hizo las cosas. ¿Lo ven? Es un tema lindo de conversar. No se opone. Creación y evolución no se opone. La evolución es un modo, el modo en que se manifiesta el proceso creativo que Dios sigue haciendo cada día. Y esto pasa en mí, pasa en ustedes, pasa en todos, aún en los que detestamos. Por eso los acontecimientos son importantes. Por eso lo que ocurre tiene significado, tiene sentido. ¿Qué quiere decir que tiene significado? Que es signo de otra cosa. Viene portando una carga, un significado, un sentido. ¿Qué quiere decir esto también? Una intención previa. Dios es la intención detrás de todo lo que ocurre, de todos los fenómenos. Esto merecerá mucha distinción, mucho matiz, mucho análisis. Simplemente lo estoy presentando. ¿Sí? Pero ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios está detrás de las guerras? ¿Que Dios está detrás de las tragedias? ¿Qué clase de Dios tienes? Estamos diciendo que hay un proceso creativo enorme, que es la existencia toda, que ese proceso creativo continúa desarrollando y que tiene una intención sagrada en su principio, ahora mismo y hacia donde apunta, hacia lo que
Las religiones, nuestra religión y otras han llamado el tiempo final, concepciones humanas para traducir un misterio que en realidad es intraducible. La mente es muy limitada para comprender, pero ya me estoy desviando. Entonces, si yo quiero mantenerme, volvamos a tierra, volvamos al cotidiano, si yo quiero mantenerme en conexión con eso que llamo la presencia divina, con eso que llamo lo sagrado en mí y en los demás, y si quiero vivir la ceremonia del instante, la ceremonia del momento presente, y que más allá de las actividades que me toque realizar en el cumplimiento de mi deber como ser humano, si yo quiero, más allá de la diversidad de actividades, permanecer en ese clima, en ese ánimo, en ese tono sagrado, tengo que aunar, tengo que unir la fe con la razón, la comprensión con la devoción, porque si la comprensión se une a la devoción, resulta una acción coherente, una acción precisa, eficaz, cierta, sana, luminosa. Comprensión y devoción tienen que ser aunadas. En la teología le han llamado la fe y la razón. Si nuestra fe no está totalmente alineada con nuestra razón, o a la inversa, se produce una contradicción de fondo que se pone de manifiesto en los momentos difíciles de la vida. Es decir, mi fe, mi religiosidad, mi sentimiento de unidad con Dios, ¿es conceptual o ha encarnado? Y para que encarne, para que sea una experiencia viva en mí, fe y razón tienen que estar muy unidas, comprensión y devoción, porque el ser humano tiene estas distintas funciones. Por eso les hacía este rodeo y este comentario, atribuyéndole mucha importancia a la cosmogonía, a la visión que tengo del cosmos, de la existencia, de la vida y por lo tanto del significado de los hechos. Si yo tengo en cuenta que soy un proceso espiritual en desarrollo, no soy un cadáver que se agita porque late el corazón, soy mucho más que eso. Soy un proceso espiritual en desarrollo, al igual que todos los demás seres vivientes, de distinta manera, que no la puedo conocer en su intimidad subjetiva profunda. No puedo saberlo, pero puedo intuir ese proceso espiritual en los demás. Y es muy distinto cuando me relaciono con los que viven conmigo, con el vecino, con mi familia, con lo que ustedes compartan en sus trabajos, en sus tareas. Es muy distinto si me estoy relacionando con esos otros que critico, que juzgo, que me molestan, que me gustan, que me ayudan, toda esa diversidad. O si me estoy relacionando con otros procesos espirituales, con otros hijos de Dios, conscientes o no de esta realidad. No importa. El otro me molesta, el otro es criticable, el otro actuó mal, el otro me hizo daño, así como yo puedo hacer esto mismo. Pero eso se enmarca dentro del proceso espiritual del otro. Ya me cambia la concepción. Tengo más profundidad cuando digo que acepto al otro o que no he de juzgarlo, he de comprender el automatismo que está rigiendo su conducta. Puedo ponerlo en perspectiva, bueno, está en esa etapa donde se cree tal cosa, así como yo me he creído esta otra el otro día, y vamos todos hacia otra etapa. Desde una cierta brutalidad, desde una cierta predominancia de la animalidad en nosotros, atravesando la humanidad hacia la divinización. Filocalía nos habla, por ejemplo, del proceso de divinización del hombre, la llamada teosis, deificación, el camino hacia el tabor, hacia la transfiguración.
Pero ¿de dónde partimos? Si nosotros lo vemos, sea como especie humana, que estaba en las cavernas, ¿no? Fíjense las condiciones de vida. O sea que lo miremos desde nosotros mismos como individuos, como persona humana particular, como singularidad única. Nosotros empezamos en ciertas condiciones. Tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos frío, necesitamos ayuda para esto, para lo otro. Los reflejos de la corporalidad carente, necesitada, que están muy bien, que cumplen su función y todo lo demás. Y de ahí entramos en un proceso de humanización creciente, donde no solo está el reflejo, el automatismo, la reacción inusitada, salte de acá, que te pego, que la violencia, que el grito, que la posesividad, el egoísmo, ¿no? A eso le llamo, con perdón de los animales, le llamo la animalidad, es decir, donde no hay un control, sino que todo es impulso, acción y reacción. Y a partir de ahí empieza un proceso de humanización. Ustedes saben que la palabra humano, humus, tiene relación con lo fértil. El proceso de humanización es el proceso de hacerme fértil, donde el espíritu empieza a dar frutos, el espíritu que me está sosteniendo con vida. Y ese proceso de humanización torna coherente cuando se dirige hacia su fin último, ¿cuál es? La divinización. En palabras de mi maestro espiritual, la angelización, ¿no? El proceso de depuración humana hasta la angelización, que no es andar por ahí con alitas y no sé qué cara poco bobalicona, sino que es un proceso de iluminación interior hacia la unidad cada vez mayor con Dios, con aquel que nos dio el origen. Hablar de esa vida, hablar de ese otro plano de existencia es un poco banal, es vano, porque no podemos conocerlo. Entonces no nos metemos por ahí. Simplemente marcamos la dirección del proceso que ha sido puesto en marcha en cada uno. ¿Cuánto tiempo irá ya con todo esto? 29. Bueno, así que estamos largos hoy. Entonces, para vivenciar lo sagrado en mi cotidiano, además de los gestos que decíamos el otro día, gestos necesarios para hacer la transición entre una actividad y otra, ¿m? Gestos necesarios que nos reconecten con la presencia, con lo sagrado. Y distintos recursos para ello, como un iconostasio, un pequeño rincón de la casa donde tengo las cosas, la Biblia, tengo los iconos, tengo la vela, tengo las anotaciones. Hablábamos de la necesidad del detenimiento, detenerse, para caer en cuenta cuál es el nivel de conciencia en el que estoy y entonces retomar la dirección, el rumbo. Todas estas cuestiones que ahí mencionábamos en el video de la semana pasada son muy interesantes y necesitan, una vez que elegimos cuáles son los recursos que más nos sirven, un tiempo sagrado, varios tiempos de oración al día, un espacio sagrado, mis gestos sagrados, que me vayan poniendo, me van colocando, me van sintonizando en la frecuencia que pretendemos. Una vez que eso va encarnando, le voy agregando otras cosas para que efectivamente, no teóricamente, efectivamente la jornada sea vivida como una ceremonia, como una liturgia de la existencia. Eso, ni más ni menos, es lo que queremos, lo que pedimos como gracia. Pero ustedes saben que entre gracia y voluntad es necesaria una sinergia entre lo bajo y lo alto, la lluvia y la tierra. Ahí hay una sinergia entre la lluvia y la tierra que permite el nacimiento de las plantas. Lo humano y lo divino están hechos el uno para el otro. Hay una sinergia. Tenemos que poner nuestra parte. Entonces, ¿qué agregamos? ¿Qué agrego en mi práctica personal esta semana?
tener muy en cuenta la relación con los demás, el famoso prójimo, el otro, ese que tengo que amar como a mí mismo. Tengo que amarlo, es un deber o es una necesidad propia del ser. No dividirme con el otro, darme cuenta que soy parte de un mismo proceso. La práctica sugerida en esta semana es estar muy atento a ver a los demás como procesos espirituales y por lo tanto a mí mismo como proceso espiritual. Porque resulta que viene a suceder que uno ve a los otros según la forma que adopta el propio espíritu. Lo digo en corto. Si yo a ti te juzgo duramente y te recrimino y te critico y te lleno de basura mental, con razón o sin ella, si yo hago eso, para poder hacer eso contigo, he debido yo antes adoptar la forma que permite esa crítica, que permite esa dureza, ese filo, esa herida que te hago, ¿no? Que te produzco, que te provoco, esa herida que hago en ti. ¿He debido yo antes adoptar la forma necesaria para producirla? Del mismo modo, si mi corazón torna cálido, se pone cálido, se ablanda, se abre, se hace más favorable a la acogida, yo veo en ti cualidades que antes no veía. Empiezo a atender a lo bueno que hay en ti, sin negar lo otro a lo mejor, pero puedo ver estas cualidades. Y para yo ver las cualidades en ti, he debido adoptar la forma que permite verlas. ¿Me siguen? Es un tema que también vamos desarrollando, hemos desarrollado en el Retiro de Ávila, temas fundamentales que hacen a una concepción de vida y a una práctica de vida. Yo te miro a ti según la forma que yo adopto, porque si no, no puedo mirarte así. Ojalá tengamos tiempo y ocasión de profundizar en esto, que solo presentamos brevemente. Estas cosas dan sentido a la vida, de allí su valor. Nos permiten ver el significado de este proceso de la existencia, que a veces se nos presenta precisamente carente de sentido, porque necesitamos unir comprensión con devoción, fe y razón para tener una acción coherente. Acción coherente que no sea forzada, que no sea un tirarse de los propios pelos, sino una acción coherente con el Evangelio que venga de suyo, que salga natural, porque he comprendido y he vivido la necesidad de tal conducta. Por ahí vamos. Entonces, finalmente, disculpen lo extenso en esta ocasión, si yo quiero vivir en conexión, quiero que mi jornada sea una liturgia, vivir en presencia del Señor, envuelto en lo sagrado, tengo que tener frecuentes episodios de reconexión, porque la vida me desconecta, me saca, me dejo llevar. Y ahí tenemos el primer vídeo. Gestos, tiempo, espacios. Gestos que me reconectan, tiempos fuertes de conexión en mis espacios sagrados. Y hoy le agregamos esto de estar muy atento a la relación con los demás, con mi prójimo, y sobre todo a si estoy viendo en el otro un proceso espiritual, por lo tanto, si me veo a mí mismo como proceso espiritual o no. Cuando pierdo esa mirada, se me desacraliza el mundo, se me desacraliza la jornada. Una cosa más, antes de terminar, yo me acuerdo de un breve texto que supimos poner más de una vez en el blog, llamada Regla para Eremitas, redactada por Fray Justo, Fray Alberto Justo, dominico,
que en general vive en Córdoba, creo, un teólogo, un profesor, un fraile dominico, Fray Alberto Justo. En su regla para eremitas, él empezaba diciendo algo así, trato de parafrasearlo, no será exacto. Ya al empezar el día, apenas se sienta en la cama, haga la señal de la cruz y consagre su día por entero al Señor. Consagre su día por entero al Señor. Consagrar, hacer sagrado, junto con lo sagrado. Al empezar el día, es muy importante, consagre su día al Señor, decía él en la regla para eremitas. Le mandamos un saludo si de casualidad llega a estar viendo esto. Hermanas y hermanos, se agradece cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier objeción, cualquier consulta, para eso estamos. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.